Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre la experiencia de los angioaccesos para hemodiálisis no convencionales. Presentándome, soy el doctor Félix Adrián Vergara Martínez, médico adscrito del Servicio de Hemodinamia en el Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda. Como objetivos vamos a tocar la definición, los tipos de angioaccesos convencionales comentados por las guías, los tipos de angioaccesos no convencionales que han surgido a través del tiempo y la prevención del angioacceso no convencional. Definiendo como tal un proceso convencional, las guías clínicas lo mencionan como un sitio por el cual se va a introducir un catéter para realizar la hemodiálisis, que sea preferido principalmente primero en la vena yugular derecha, después en la vena yugular izquierda. En caso de que estas no estén agotadas, irse ahora con las venas yugulares externas, que pocas veces podemos hacerlos. En caso de que no estén las venas femorales y por último las venas subclavias. Un angioacceso no convencional lo hemos definido como todo aquel paciente que no cuenta con los accesos recomendados por las diferentes guías internacionales. ¿Qué quiere decir? Como todo aquel paciente que no tiene el acceso de todas estas que mencionamos por las guías CADIGO. También es importante comentar que principalmente los angioaccesos no convencionales caen en pacientes con agotamiento. Para nosotros la definición va a ser como todo aquel paciente con agotamiento de accesos recomendados por las guías, como lo hemos comentado, que aparte no tiene cavidad peritoneal para la diálisis peritoneal, ya sea por pérdida por infecciones previas que sí estuvo y después la perdió, o ya sea que por cuestiones anatómicas o características del paciente, pues no sea candidato, y aparte sin la viabilidad para un trasplante renal pronto. ¿Cuáles son los accesos convencionales? Pues como lo comentaron en las guías, van a ser principalmente las dos venas yugulares, primeramente la derecha por la dirección que tiene directa a la aurícula derecha. En segundo lugar, la yugular interna izquierda. En tercer lugar, vendrían siendo las yugulares externas, que como lo mencioné al principio, por lo regular se pierden junto con las internas al agotar ese acceso. Después de ahí nos iríamos a ambas venas femorales, que como lo sabemos, pues es un sitio recurrente también para hemodiálisis. El único inconveniente, pues, es que tiene altas tasas de infecciones. Y por último, pues los accesos subclavios, que vendría siendo de la misma manera un subclavio derecho, un subclavio izquierdo, que también como lo hemos venido comentando, pues esto se dice que se toma como última oportunidad de angioacceso convencional debido a que tiene una alta recurrencia de estenosis, principalmente de los vasos centrales. ¿Por qué se les denomina accesos convencionales? Porque son los que se han visto que tienen menores riesgos de complicaciones, distancias percutánneas más cortas, es decir, que el catéter eh, al introducirlo va a ser una pequeña distancia de la piel a la vena, medidas de catéter estandarizadas, pues todos como son los accesos convencionales, la mayoría de los catéteres están creados acorde a los mismos. Como han sido los primeros, pues han tenido la mayor experiencia del seguimiento con múltiples investigaciones. Y pues por último comentar cuáles son. ¿A cuáles les hemos tomado nosotros como accesos no convencionales? Pues son todos aquellos que no incluyan tanto yugulares, femorales y subclavias. ¿Cuál es el problema de estos accesos no convencionales? Pues se ha visto a través del tiempo que tienen un mayor riesgo de complicaciones, ya que depende mucho de la técnica y de la experiencia. ¿Debido a qué? A que son distancias percutáneas más largas o profundas. No es lo mismo la yugular, que muchas veces está a menos de 1 centímetro de la piel, a tratar de hacer un acceso ya sea hepático o translumbar, que pues está mínimo a entre 5 y 10 centímetros, incluso a más, dependiendo del panículo adiposo del paciente. Pues entre más profundo, pues hay más tasa de complicación, más tasa de sangrado. También están cercanas de estructuras más importantes, como lo comentaba, así como la yugular está cerca de la carótida interna, las femorales de las arterias, pues estos accesos están cerca de la aorta principal, el otro está cerca también de los vasos propios del parénquima hepático. Los catéteres pues no fueron creados para este tipo de accesos, por lo cual no vamos a encontrar un catéter que venga exclusivamente para el uso translumbar, el uso transauricular, el uso eh, transhepático, que son los principales que hemos estado haciendo en el centro. Pero, ¿para cuáles sí podrían estar? Pues para los convencionales.
Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratamos de adaptarnos de acuerdo a las medidas que tomamos prequirúrgicas para poder elegir un buen catéter que nos dé pues unos buenos flujos al final de cuentas. En estos catéteres hay menor experiencia y seguimiento en el manejo. Se dice que el 5% de los pacientes en hemodiálisis terminan en estos. Es un porcentaje pequeño, pero ante la gran cantidad de enfermedad renal en terapia de reemplazo por hemodiálisis, pues tarde o temprano nos podemos enfrentar a uno de ellos. Y como lo comenté, cualquier acceso que se haga por una de estas venas no convencionales, de estas venas convencionales que mencionamos al principio, pues va a ser llamado no convencional. En nuestro centro hemos tenido transhepáticos, translumbares, transauriculares, transgonadales, transilíacos y transrenales, siendo los primeros tres los principales, que son los que vamos a tocar. El catéter transauricular, como lo hemos estado comentando, pues es un catéter que va a entrar directamente a la aurícula. Como tal, ese catéter no lo hacemos como tal nosotros, el servicio de radiología intervencionista. Ese catéter se encarga el servicio de cardiotórax del hospital. Fue descrito por primera vez en el 99 por Chábano, y a lo largo del tiempo se han hecho diversos estudios. El 2017 Pereira reportó un total de 7 casos con un 29% de mortalidad. En el 2021, que es el más nuevo, López documentó aproximadamente 18 casos con un 28% de complicaciones tempranas y un 72% a los 3 años y fue de mortalidad. En nuestro centro pues hemos visto que está un poquito más aumentada la tasa de mortalidad, sobre todo como complicación temprana y sobre todo de que el clásico paciente que llega no es un paciente que sabe que su acceso está disfuncional y viene a encamarse para un transauricular. El tipo de paciente que llega pues es un paciente que ya viene con datos de síndrome urémico, que ya es más complicado y que pues ante cualquier evento quirúrgico pues tiene más tasa de mortalidad. El segundo catéter que vamos a tocar va a ser el catéter translumbar. El catéter translumbar fue reportado en el 95 por primera vez por Long. Él reportó 12 pacientes con un 10.3% de complicaciones, sobre todo el principal fue la complicación por sangrado, y una tasa de sobrevida del 82% al primer año, del 59% al segundo año, del 44% al tercer año y del 11% al cuarto año. Como lo vemos en estas imágenes de tomografía, pues hacemos un acceso eh, retrolumbar o translumbar, atravesamos piel, pasamos de manera paravertebral, llegamos a lo que es la vena cava inferior, como estamos observando en estas reconstrucciones axiales, para después pues mandar el catéter de manera cefálica hasta que alcance la vena cava inferior y por último que quede en la vena cava en la aurícula de derecha. En este caso, el paciente que estamos presentando era un paciente que ya había tenido un catéter transauricular que pues quedó como tal sepultado ahí por migración del mismo. Vemos aquí el catéter cómo va subiendo hasta llegar a la aurícula, hasta llegar a la aurícula de derecha, como lo estamos viendo, y pues el catéter que les comentaba. Este paciente pues fue de los primeros que se colocaron en nuestro centro debido a que pues ya había tenido un catéter de esas características transauriculares y pues ya había sido incluso hasta migrado. Por último, el catéter transhepático. Este fue descrito por primera vez en el 89 y no para hemodiálisis, sino para uso de nutrición parenteral. En el 94 fue hasta que se usó para la hemodiálisis y a través del tiempo han tenido diversos estudios. Los principales, pues ha sido el de Sanal del 2016, que publicó 69 casos, en los cuales reportó principalmente complicaciones como el hematoma subcapsular, la lesión arterial hepática y la migración del mismo, hasta en un 37%, es decir, hasta en un poco más de un tercio de los casos. El 21% tuvo sepsis y el 17% tuvo trombosis del catéter. Como tal, vemos que este acceso pues, consiste en llegar a una vena suprahepática, como estamos viendo aquí en este caso del lado izquierdo, y tratar de dejarla lo más posible cercana a la aurícula derecha.
La intención de haber empezado con estos accesos, tanto el translumbar como el transhepático, pues fue planeado a ir tratando de meter un poco más estos catéteres en vez de mandarlos al catéter transauricular, porque como lo comentamos al principio, pues el catéter transauricular se veía con más tasas de complicaciones, se veía con más tasas de mortalidad y pues la intención era tratar de llegar a ese punto. Importante comentar que siempre antes de llegar a un catéter translumbar, transcavo o transhepático, pues siempre es necesario buscar como tal una zona que nosotros podamos plastear para poder recuperar algún vaso de gran calibre o alguna estenosis que nosotros también podamos plastear para poder pasar por ahí un catéter. Como tal, se hace un buen mapa vascular, lo recomendamos con una punción directa, ya sea con kit de micropunción, que sea principalmente en las venas convencionales, como se hablaban al principio, en el yugular derecha, en la yugular izquierda, subclavias y femorales. Claro que si desde el principio vemos que hay una estenosis en un vaso grande central, pues tratamos de plastear. Ante el fracaso de esto, pues podemos ir a intentar a algún otro sitio. Ante el fracaso como tal de algún acceso de plastía, pues ya tendríamos que terminar en alguno de estos angioaccesos no convencionales. Comentando aquí el primero de los primeros que pusimos en el centro, vemos cómo estamos llegando a través del lado izquierdo, tenemos una guía ya en auricular derecha, la punción es importante comentar que se realiza bajo guía ecográfica para evitar como tal todo esto de los hematomas y de las lesiones arteriales. Ya teniendo una guía en la aurícula, pues ya hacemos diferentes eh, pasos, entre ellos la dilatación, para poder entonces llegar hacia la aurícula derecha, dejar el catéter con la punta lo más centrado y pues ya hacer un adecuado acceso que sabemos que va a ser pues vial. Al final de cuentas va a tener alta viabilidad para la hemodiálisis del paciente. Como tal, nosotros antes de llegar a estos accesos, vuelvo a mencionarlos, mencionamos más que nada la prevención del angioacceso no convencional. ¿Cómo hacemos esta prevención? Pues primero que nada, retrasar el recambio o el cambio de los angioaccesos. Muchas veces se le apenas disfunciona el acceso, vamos a decirlo así, yugular derecho y deciden hacer el intercambio e irse a la yugular izquierda. Pero pues debido a que si ese catéter trae algún túnel de fibrina, trae algún trombo pericatéter, pues al quitarlo, pues ya estamos perdiendo como tal esa vía debido a que migramos todo ese coágulo, todo ese cambio postrombótico del catéter, lo migramos en este caso que toque la yugular derecha, pues sería ahí, perdiendo como tal ese sitio. Y así es como se van perdiendo todos los sitios de angioacceso. Se van a la yugular izquierda, disfunciona, se quieren regresar a la yugular derecha, ven que ya está tapada, e intentan quitar el yugular izquierdo, volver a funcionar, y pues por todo este manejo de migración de cambios postromóticos, pues ya se pierden los accesos superiores. Se van a los inferiores y pues todo se va haciendo en la historia. Si no hay un recambio de túnel adecuado, luego antes de los 15 días, pues el mismo catéter temporal en la parte femoral los infecta o es muy común que te haga un cambio postrombótico que después puede evolucionar. Entonces, como tal, siempre retrasarlo. También si el catéter tiene que se sospecha que está infectado, pues tratar de dar la antibiótico-terapia antes de retirarlo. Recomendamos hacer los recambios en el mismo sitio del angioacceso, es decir, si ya tenemos un angioacceso ya con 3, 4 años, un tunelizado, hacer el recambio ahí mismo y hacerlo siempre bajo el resguardo de una guía y pues de visualización fluoroscópica. Manejar el túnel de fibrina es muy importante. Muchas veces nos olvidamos del túnel de fibrina que se comenta que pues es muy importante tratarlo ya que se asocia principalmente con infecciones y también se asocia con la alta recurrencia del recambio del mismo angioacceso que se vuelve a trombosar.
Si tú manejas este túnel de fibrina, pues tienes una tasa de éxito más alta de duración que el próximo catéter, siempre y cuando estés usando el mismo angiacceso. Es decir, un paciente que no sea por una infección o que ya esté dando datos de bacteremia, pues ya sí hay que buscar otro acceso, ¿verdad? Pero en el caso de un paciente que sea por disfunción, que hay que hacerle un recambio, pues podría durar toda su vida con un exceso del mismo lado, yugular del derecho, un ejemplo, si fuera manejado de esta forma que lo comentamos. Y como lo dije al principio, pues estos catéteres no convencionales, pues siempre llegamos a ellos cuando ya tuvimos angioplastías fallidas, cuando ya intentamos, ya funcionamos en los vasos convencionales, ya tratamos de ver alguna manera que nosotros podamos pasar una guía a través de ellos hasta aurícula, hasta todo ese cambio postrombótico y ir manejándolo. A continuación vamos a ver unos casos en los cuales pues no terminó en un angioacceso no convencional debido a que pues logramos como tal prevenirlo por medio de la angioplastía. Como lo comenté, la angioplastía venosa, pues el principal motivo pues va a ser recuperar el angioacceso convencional por medio de este. Por medio de este y la colocación de un stent, está muy debatido el uso o no del stent, debido a que pues a veces el mismo stent es un poco más difícil tratar de plastearlo, pero pues conforme van pasando los años van saliendo nuevas tecnologías y incluso nuevos sistemas, los cuales te permiten navegar a través del stent y te da cierta confianza de que ya tienes un stent ahí ante la posible rotura del vaso. Procuración de la misma vía del angioacceso y pues previo al intento de no llegar al catéter no convencional, que como lo comentamos, pues si nos vamos al transauricular tiene altas tasas de mortalidad, si nos vamos a los otros, pues tienen alto riesgo de sangrado debido a que son vías no convencionales con vías percutáneas largas. Vamos a ver este caso en el cual vemos que intentamos recuperar el angioacceso del lado izquierdo. Vemos cómo existen múltiples cambios por colaterales, postrombóticas, pero se logra como tal ahí tratar de tomar alguna de ellas para poder en sí bajar una guía. Vemos como la guía ya la tenemos aquí en la vena cava inferior y hacer una plastía progresiva. ¿Qué es decir progresiva? Pues que vamos inflando de un calibre menor a un calibre mayor, es decir, primero inflamos, dependiendo del grado de estenosis que veamos, primero inflamos, en este caso, pues que estábamos estenosados 2 milímetros, 4, 6, 8, hasta ir llegando allá a calibres más grandes, arriba de 12 milímetros. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder volver a franquear y a recuperar un vaso central, en este caso la inominada y la vena cava superior, poderlo volver a flanquear, poder colocar un stent ahí, un stent que en este caso pues que ya no había como tal yugular de derecha y eran puros cambios postrombóticos, pues ponemos el stent para tener un molde en el cual nosotros en posibles retiros de accesos futuros, pues mantenga, aunque sea un poco la luz del acceso. Vemos aquí las imágenes, vemos cómo está el stent colocado hasta la aurícula derecha y vemos cómo pues hay un adecuado paso de contraste ya. Todo esto con qué finalidad? Pues de ya en un mismo tiempo colocar un catéter tunelizado, en este caso pues un yugular izquierdo, un catéter tunelizado a través del stent que llega hasta la aurícula derecha, dándonos por los adecuados flujos que esperamos, ¿verdad? En este caso, pues sí, antes de llegar al acceso no convencional, como lo comenté, pues intentamos primero tratar de recuperar un acceso convencional y pues se tuvo éxito. Hay algunos que no son tan, vamos a decirlo así, tan catastróficos o tan penetrantes como el caso pasado. Vean cómo en este sí obtuvimos una buena toma en la cual lográbamos ver cómo había una estenosis severa de la cava, de la cava superior, pero con un paso filiforme hacia la aurícula de derecha, como lo estamos viendo. Toda esta estenosis pues es severa por el paso filiforme que está causando una dilatación retrógrada del ácido, por lo tal pues vemos cómo está
aumentada de calibre. En este caso, pues como ven, ya logramos franquear esa estenosis, logramos pasar nuestra guía a la aurícula derecha y empezamos una dilatación progresiva. Vemos como aquí en este balón está la muestra como tal de la estenosis. Dependiendo del paciente y de la urgencia, ¿verdad? En este caso, este paciente, pues sí venía con datos de síndrome urémico, lo recordamos, y pues solo bajamos un catéter Majorquer como tal, un catéter temporal, para que salga de la urgencia y todas estas cuestiones, para en un segundo tiempo, pues ya realizarle un stent con colocación una plastía, perdón, con una colocación de un buen stent. Y por último, y no menos importante, pues la plastía del túnel de fibrina. Como lo comenté al inicio, pues el túnel de fibrina ha quedado al olvido muchas veces del catéter, del angiacceso, debido a que, pues, número uno, si no lo haces con fluoroscopía, y si no das un disparo, una cateterografía previa, o si no guardas con algún sistema de intercambio, una guía que te guarde el acceso, y después metes un introductor, hay un 5 o 7 frames que te deje dar un buen disparo, pues nunca lo vemos, y como nunca lo vemos, pues nunca solemos tratarlo. Aunque sabemos que, pues, comentan las guías que debido a este túnel de fibrina, pues hay una alta incidencia de tanto infecciones como de disfunción del catéter. Vamos a ver, por ejemplo, este es un catéter femoral derecho. Vemos cómo estaba la punta ahí cercano al tercio inferior de la aurícula, y vemos que al retirarlo se hace el retiro. Como ven, se hace un disparo al lado derecho. Como ven, en este paciente se pensaba ya recuperar un acceso que habíamos visualizado, pero pues decidimos hacer el disparo de medio contraste, y evidenciamos todo el túnel de fibrina, ¿verdad? Cómo ese túnel de fibrina recorre hasta segmentos ilíacos, y unión iliocava, y sube incluso hasta la vena cava inferior. Este famoso túnel de fibrina, pues es el que cuando nosotros decidimos retirar el angioacceso, pues es el que al final de cuentas colapsa, debido a que pues es un túnel que tenía entrada ciega, debido a que la entrada era percutánea. Entonces, pues como tal colapsa y se vuelve postrombótico, se vuelve un cambio postrombótico, que ese acceso tarde o temprano, pues a los pocos días va a taparse, y ya perderíamos un acceso más. Comentando el mismo caso, comentábamos que era un acceso derecho, en el cual logramos evidenciar el túnel de fibrina. Localizamos que este túnel de fibrina subía hasta la unión iliocaval derecha y subía hasta la cava inferior. También documentamos hacia los tercios superiores. Vean cómo el túnel alcanzó la cava infrarrenal cercana a ella. Aquí vemos la renal izquierda y la renal derecha. Vemos cómo el túnel llegó hasta este sitio. Y es lo que comentamos: si ese túnel no se trata al momento del recambio o del retiro, pues como tiene un punto ciego de entrada, al ser la entrada percutánea, pues va a terminar por colapsar y por agotarnos ese acceso. Y aparte de que el túnel, al estar presente ya en la cava, pues va a subir la tasa de trombosis como tal del vaso. En la siguiente imagen podemos ver cómo ya tenemos una guía ya en nuestra vena cava, ya después de realizarle una plastía, como lo estamos viendo aquí en la imagen de abajo, pues vemos cómo recuperamos ese calibre. ¿Cómo lo comparamos? Vemos cómo en esta imagen la- la- el túnel de fibrina llegaba hasta el tercio inferior de la cava. Pues vemos cómo era un paso ahí filiforme, y ya en esta imagen, cuando después de plasearlo, pues vemos cómo mejora considerablemente el calibre de la unión iliocaval derecha, y también del tercio inferior desde la cava. Para al final de cuentas, pues decidir mejor, en vez de ir y usar otro acceso, que, que pues sería dejar ese acceso por la paz, pues al haber usado la guía de resguardo, al haber realizado la plastía del túnel de fibrina, pues pudimos volver a usar el mismo acceso para volver a colocar un nuevo catéter tunelizado en la aurícula, como tal.
Entonces, ya por último, como conclusión, pues el uso de los angioexcesos no convencionales ha demostrado una utilidad eficaz y para el seguimiento de la terapia de reemplazo renal por medio de la hemodiálisis, pero pues sí hay que ser considerados al decir que el riesgo de sangrado sube si lo comparamos con los accesos yugulares o morales o subclavios, y como lo comentamos anteriormente, más que nada por la cercanía a vasos de mayor tamaño y por la profundidad de la vía percutánea. Se necesitan más estudios de seguimiento para valorar de forma objetiva sus riesgos, complicaciones y comportamientos. Vemos como en los transcabos hay ya ciertos estudios que hablan incluso a 4 años de la sobrevida del catéter, pero pues también necesitamos más estudios que nos hablen también del transhepático y del transauricular. Como tal, en nuestra sede, ahí con los residentes de nefrología, Miguel, y con el maestro Silva, hemos estado ahí haciendo un protocolo en el cual buscamos comparar la sobrevida tanto del paciente como el catéter, del transauricular versus el transhepático. ¿Para qué? Pues para tratar de ir dejando en desuso la vía transauricular por alta tasa de mortalidad. Aparte que un catéter transhepático, tanto transcavo, pues necesitamos únicamente una sala de fluoroscopía y tal vez hasta la misma sala que tengamos ahí de hemodinamia la podríamos usar o el arco. Y con el mismo, si el paciente lo permite, ¿verdad? Las características, con el mismo kit que presenta el kit de catéter, pues se puede hacer. En ocasiones, pues la verdad siempre usamos agujas chivas y todo eso para realizar la punción guiada, pero que es a lo que voy, que es menos riesgo que una cirugía a corazón, pues abierto, de que incluso también hay con cambios en el tórax. Existe poca información sobre la técnica de los procedimientos realizados, como por ejemplo en el translumbar se dice que la punción la tienes que hacer por arriba del L3. Otros comentan que puede ser incluso por encima de la suprarrenal, de las venas renales. Entonces, pues depende, como son accesos no convencionales, con pocos estudios, pues hay diferentes técnicas. Entonces sería buena idea unificarlas, pero pues tendríamos que hacer seguimiento de cuál técnica fue la que mencionó. En nuestra experiencia podemos comentar que en el catéter transhepático, los catéteres transhepáticos derechos, eh, y que ya habían sido portadores y fallidos de diálisis peritoneal, pues nos daban hematomas subcapsulares, hematomas que tratábamos de resolver por lo regular siempre en la sala de hemodinamia, otros terminaron también en quirófano, pero pues eh, llegamos a la conclusión que era por el uso de la diálisis peritoneal. Sabemos que la diálisis peritoneal, al final de cuentas, crea tejido fibroso, bridas ahí entre la cápsula hepática y y la misma capa peritoneal externa del abdomen, lo cual pues al moverlas o al momento de la dilatación, pues sangraban mucho. Nos dimos cuenta que el acceso o la vía izquierda, por la suprahepática izquierda, pues era más confiable, aparte que era, pues, es una vía más corta percutáneamente hablando, más sensible a nosotros a la compresión manual y pues aparte con menos riesgos debido a que atraviesa menos cemento. Claro que siempre hay que hacerlo de manera guiada. Por último, pues enfocarnos, como lo he ido comentando a través de la clase, principalmente en la prevención del paciente agotado, más que en la solución por medio de angioaccesos no convencionales. Esto viene desde el principio, desde los cuidados básicos, desde los recambios que se hagan a través de una guía de resguardo, con sala de fluoroscopía, con un disparo de la vía por medio de un introductor. Hacer un disparo un disparo con medio de contraste, no solo de la cateterografía, sino también ya el catéter extraído con una guía ahí de resguardo, realizar un disparo con medio de contraste del angioacceso para valorar el túnel de fibrina y para valorar también posibles estenosis o cambios postrombóticos. Y pues al final de cuentas, pues para poder volver a usar ese acceso y no tener que recurrir a ir gastando cada cierto tiempo hasta llegar a agotarlos y llegar al final que vendrán siendo estos accesos pues no convencionales, que al final de cuentas como el transauricular
pues es de alta tasa de mortalidad, más si el paciente viene con síndrome urémico, como lo comentamos. Pues muchas gracias. Se terminó la clase y pues cualquier duda, pues estamos a la orden.